y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. ¿Qué tal? Muy buenos días, qué gusto saludarlo esta mañana de viernes 19 de marzo del año 2021. Un verdadero privilegio llegar a todos ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta edición, que es una producción de Agencia Fronteriza de Noticias y de su directora, nuestra amiga y compañera Dora Elena Cortés. Soy Enrique García y les doy la bienvenida a este espacio. Estamos listos para entregarles algunas novedades informativas de las últimas horas. Una sin duda destacada a nivel nacional, esta decisión de jueces de otorgar suspensión definitiva a empresarios que promovieron amparos contra la ley eléctrica recién aprobada por el Poder Legislativo y promovida por el presidente López Obrador. Hay reacciones, para empezar, la reacción del propio presidente de la República. Hay respuesta del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. También de esto le vamos a platicar, por supuesto. Le vamos a compartir algo de cómo fue la entrega del edificio del centro de gobierno del estado, o Palacio Blanco, como le conoce mucha gente, al rector de la Universidad Autónoma de Baja California. De esto le vamos a platicar de igual manera. Algunos otros asuntos de carácter local. Vaya que hubo algunas novedades en las últimas horas y entremos en materia de inmediato. Como le hemos venido informando, finalmente José Luis Obando Patrón está hoy en el ojo del huracán. Se ha girado orden de aprehensión contra este hombre que fue el dirigente estatal del Partido Acción Nacional y que encabezó una asociación civil que recibía los fondos generados por el descuento a trabajadores de gobierno para encauzarlos al Partido Acción Nacional. En un proceso que desviaba la atención sobre el destino de estos fondos. Finalmente los fondos los administraba el dirigente estatal. ¿Quiénes están implicados en este asunto? Bueno, pues la oficial mayor de esos días en gobierno del estado de Francisco Vega de la Madrid, Loreto Quintero, que es actualmente diputada local y que está igualmente en la mira, en riesgo de ser vinculada a proceso y de ser retirada de la diputación local. Un juez de control emitió la orden de aprehensión contra Obando Patrón por no presentarse ayer jueves a la audiencia de formulación de imputación en su contra. Esta tuvo que ser suspendida por segunda ocasión. A la audiencia, celebrada en el Centro de Justicia de Baja California en Mexicali, sí acudió de manera virtual argumentando ser persona vulnerable la diputada Loreto Quintero. Sin embargo,
Su abogado no estuvo presente, por lo que se indicó que en su caso se reprogramará una audiencia en fecha próxima. En esta audiencia se le habrá de vincular a proceso muy probablemente. Esto según los datos que aportó el gobierno del estado de manera muy contundente y que en su momento fueron exhibidos públicamente hace ya por lo menos medio año. Usted recordará por lo menos medio año, si no es que un poquito más. Personalmente, Amador Rodríguez Lozano, hoy secretario general de gobierno, presentó la denuncia formal y sostuvo tiempo después que sin duda José Luis Obando Patrón sería el primer panista enviado a prisión por algunas de las muchas irregularidades que afirmó en su momento, que fueron cometidas por el gobierno de Francisco Vega de la Madrid y sus colaboradores. Son acusados de delitos de abuso de autoridad y coalición de servidores públicos. Durante 5 años, la administración de Kiko Vega operó de manera alterna bueno, no fue la administración directamente, fue, digamos, el panismo, y concretamente José Luis Obando Patrón, que fue dirigente estatal, pues toda la administración, todo el periodo de gobierno, ¿no? Los 6 años, presidió una asociación civil denominada Centro de Estudios Humanistas. Según la denuncia que hizo el gobierno del estado en su momento, tanto el oficial mayor como sus colaboradores destinaron cerca de 16 millones de pesos a esa asociación procedentes de un descuento considerado irregular del 2% del salario de empleados del gobierno del estado. Y debido a esta denuncia, pues fue citado a declarar ante la Fiscalía General del Estado José Luis Obando Patrón, que hoy despacha, por cierto, ocupa un cargo en la directiva nacional de su partido Acción Nacional. Obando Patrón no atendió los citatorios, entonces se determinó judicializar el asunto. El pasado 14 de enero, en la primera audiencia de formulación de imputación, en la que el Ministerio Público presentaría ante el juez y los acusados los elementos de investigación en su contra, pues no se presentó Loreto Quintero argumentando problemas de salud, y el abogado de Obando Patrón renunció al caso en plena audiencia. La audiencia fue suspendida, reprogramada finalmente para este jueves, el día de ayer. Así ocurrieron los hechos, así se lo hemos venido informando oportunamente. Este día, el diputado federal no acudió a la audiencia y presentó justificante médico, el cual fue refutado por representantes de la Fiscalía, en tanto que Loreto Quintero pues se hizo presente, pero solo de forma virtual, y así se han llegado las cosas a este punto. Hoy el secretario de gobierno del estado, Amador Rodríguez Lozano, dijo que la justicia prevalece sobre el delito y aseguró que desde el periodo de transición de gobierno, la instrucción del gobernador Jaime Bonilla Valdés fue la de investigar las denuncias sobre los abusos y corruptelas cometidos por la administración del exgobernador Francisco Vega de la Madrid, las cuales, dijo, estaban a la vista de todos. Es lo que afirma Amador Rodríguez Lozano. Permítame usted confirmar solamente un pequeño dato. Bueno, creí que podíamos ofrecerle aquí un dato adicional, pero bueno, finalmente ahí está la declaración del secretario general de gobierno. Dice Rodríguez Lozano que aparentemente esta asociación civil que encabezó José Luis Obando Patrón era una organización con fines benéficos, pero encontramos que era una falsa organización y que ese dinero era para financiar al PAN. Y recordemos que a partir de la reforma de 2015 ya queda impedido que a los militantes se les descuente directamente de su salario
para apoyo y financiamiento a los partidos políticos. Por eso durante casi 2 años no quitamos el dedo del renglón y seguimos insistiendo. Por eso felicitamos a la Fiscalía General del Estado porque logró con argumentos que el juez girara orden de aprehensión. Pues pendiente de ejecución, ¿no? La pandemia detuvo algunos de los procedimientos judiciales, pero finalmente ahí está el resultado. El juez ya dictó la orden de aprehensión. Dice Amador Rodríguez Lozano que José Luis Obando Patrón intentó evadir la justicia presentando el documento médico y argumentando que tenía un malestar ocasionado por gastritis. Bueno, pues sí, seguramente, ¿no? ¿Quién no va a tener un ataque de gastritis si hay una orden de aprehensión? En fin. Oiga, yo saludo a Roberto López. Buenos días. Un placer saludarte, mi estimado Roberto. Es viernes, sí. Merecido fin de semana. Un abrazote. Por supuesto que sí, Roberto. Un placer saludarte, insisto. Jorge Robles Contreras nos acompaña en este momento. Buenos días. Bienvenido. Luis Huicho Navarro. ¿Por qué Lupita Jones se une a partidos de corruptos? Dice Luis Huicho Navarro. Pues porque la invitaron, don Luis, ¿no? Porque la invitaron. Bueno, porque la invitaron sus amigos los empresarios. Hay que recordar que Lupita Jones Garay es empresaria desde hace varios años. Se convirtió en empresaria después de su experiencia en los certámenes de belleza y la empresa que operó para hacerse cargo de este tipo de certámenes. Adicionalmente, Lupita Jones construyó una trayectoria de trabajo empresarial, así que siendo empresaria, pues el líder nacional de la Coparmex, que es también mexicalense, Gustavo de Hoyos Walter, la convenció, la propuso al Partido Acción Nacional. El Partido Acción Nacional dijo, pues venga, ¿no? En algo que suponemos se hizo directamente al Comité Ejecutivo Nacional con Marco Cortés, de líder nacional a líder nacional. No vemos francamente a Gustavo Sánchez de Hoyos descendiendo al nivel del dirigente estatal del partido, porque pues él se mueve acá en esos niveles, ¿no? De la alta política, merced al cargo nacional de dirigente de Coparmex, que ya entregó, por cierto, pero fue él, y Lupita Jones Garay lo confirmó en los últimos días, hace algunos días, confirmó que fue Gustavo de Hoyos Walter quien la invitó, quien la propuso. Entonces, sería mejor independiente. Buena pregunta, ¿no? Finalmente así están las cosas. Don Luis, Gustavo de Hoyos propuso y el PAN dijo, venga. Pero ya sabe usted cómo son ese tipo de cosas. Si Lupita Jones es la propuesta de Gustavo de Hoyos Walter, no es solamente su propuesta como persona, es la propuesta de un grupo empresarial. Entonces, si ellos la proponen y el PAN la acepta, se entiende que el que va a poner el dinero para la campaña de Lupita Jones no va a ser el PAN, va a ser el grupo empresarial cuyo respaldo consiguió Gustavo de Hoyos Walter. Una campaña de gobernador cuesta mucho dinero. El Partido Acción Nacional se quedó sin dinero en Baja California. Luego de los resultados electorales últimos, las prerrogativas que le corresponden al PAN se disminuyen automáticamente. Después de la derrota de la elección local anterior, el dinero que puede recibir será menor porque está en función o se define en función de la cantidad de votos de la última elección. La última elección para el PAN fue desastrosa, ¿no? Morena, ya lo vimos,
ganó la elección nacional, es decir, la presidencial en 2018, por amplísimo margen, y ya un año después la elección local para gobernador, donde Jaime Bonilla se alza con el triunfo electoral y lo hace con un margen igualmente amplio. Y el PAN perdió una cantidad de votos considerable y pues esta vez tendrá que hacer campaña con menos recursos propios, que quede claro, pero el dinero va a llegar de fuera, entonces esa es la historia. El maestro Salvador Cortés nos acompaña hoy, nos da mucho gusto, maestro. Saludos a usted y a su señora esposa, la maestra, ¿no? Ivette Raigosa, nos da mucho gusto saludarle. Todos los partidos son corruptos, en todos hay corrupción, dice Salvador Cortés. Qué triste historia, buen fin de semana. Pues don Luis, se la vi. Así es, así son en los hechos estos asuntos, don Luis. Bienvenido, gracias por participar, don Luis. Muchísimas gracias, lo agradecemos enormemente, desde luego. Oiga, le quiero compartir, a ver, ¿dónde anda Amador Rodríguez Lozano? No está. Bueno, ahí está. Mire, déjeme ofrecerle. Así muy breve, porque no es un mensaje muy prolongado, de Amador Rodríguez Lozano, justamente sobre el tema de Amigas y amigos, Obando Patrón. Soy Amador Rodríguez Lozano, secretario general de Gobierno del Estado de Baja California. Quiero darles una muy buena noticia. La justicia finalmente siempre prevalece sobre el delito. Como ustedes recordarán, en mayo del año pasado, del año antepasado, porque estábamos todavía en la transición, encontramos que el entonces presidente del PAN en Baja California, José Luis Obando, de manera ilegal había creado una fundación y también de manera ilegal en combinación con la oficial mayor, la señora Quintero, estaban descontando el 2% del salario a un grupo de gente. Y ese 2% iba a una fundación aparentemente con fines benéficos, pero encontramos que era una falsa organización y que ese dinero era para financiar al plan a partir de la reforma del 2015, que ya impedía que los militantes se les descontara directamente de su salario para apoyo a los partidos políticos. Durante estos casi 2 años, no hemos quitado el dedo del renglón y hemos seguido insistiendo a la Fiscalía, a la que felicitamos por su trabajo, insistiendo. La pandemia salvó por mucho tiempo a este dirigente que se aprovechó de su puesto para quitarle dinero a los trabajadores del gobierno de Baja California. Y hoy finalmente el juez dictó una orden de aprehensión en contra de José Luis Obando Patrón. Él intentó hoy llevar un certificado, un documento de doctor de que tenía gastritis. El juez no se lo aceptó porque se dio cuenta que era un engaño de lo que intentaba esta persona y finalmente ordenó que se diera una orden de aprehensión y se dio por sustraído a la justicia. Esperamos que en los próximos días capturen a Obando Patrón
la orden de aprehensión es por delitos electorales. Nosotros no estamos satisfechos con esa situación, pues vamos a ampliar la denuncia porque hubo fraude, porque le quitaban el dinero con engaño a trabajadores y se financiaba al Partido Acción Nacional. Independientemente de que sí hay un delito electoral posiblemente, también hay fraude. Y también hay, en el caso de la señora Quintero, también hay un abuso de autoridad porque ella era la oficial mayor y se prestó a este tipo de negociación, este tipo de acciones ilegales. Así que felicitamos a la Fiscalía General de Baja California por este logro y esperemos que pronto veamos entre rejas a José Luis Obando Padrón. Ya ven que se dan golpe de pecho los panistas diciendo que ellos no son delincuentes, que ellos no cometen delitos, pues aquí vimos cómo su presidente, Baja California, descontaba legalmente dinero a los trabajadores engañándolos para financiar al PAN. Bueno, pues ahí está Amador Rodríguez Lozano, secretario general de Gobierno del Estado, con ese mensaje clarísimo y contundente, y me quedo con el dato adicional, porque este dato no se lo habíamos consignado en la nota, y es un dato importante. Le quiero decir, el Gobierno del Estado buscará que se le castigue además por ese otro delito que en su opinión también se configura. Yo les recuerdo que Amador Rodríguez Lozano, además de ser el secretario general de Gobierno, es doctor en Derecho Constitucional, entiende muy, muy claramente de estos temas. Y el dato adicional interesante es que promoverá una ampliación en el expediente para que no solo se castigue a Obando Patrón por delito electoral, sino se le finque el delito de fraude. Entonces, ahí está un dato interesante. ¿Quién más nos acompaña hoy? Don Hugo Galindo, trato de acompañarlos, dice, pero mi trabajo a veces no me deja, pero hombre, bienvenido, don Hugo. Un placer saludarlo, lo entendemos. Gracias por el esfuerzo de acompañarnos, muy amable, don Hugo. Cristóbal Sandoval, buenos días, saludos al 100, dice. Saludos. Marco Maclis, abogado Marco Maclis, saludos cordiales, bienvenido. Juan José Hernández nos acompaña también, muchísimas gracias. Leti Flores, buenos días. Leti, bienvenida. Entonces, ahí está el dato adicional. Loreto Quintero está en capilla. Así de simple, ¿no? Es cuestión de tiempo para que de igual manera en una audiencia de imputación le determinen la vinculación a proceso. Y el Congreso del Estado deba decidir su retiro de la diputación local que ostenta a nombre del Partido Acción Nacional. Siendo tan cercana al gobernador Francisco Vega de la Madrid, era más que evidente, era un secreto a voces, pero era lógico que siendo uno de sus dos brazos, el otro brazo era la señora Perla del Socorro Ibarra, pues quedaran protegidos a la salida de la administración. Así que, como era evidente, Loreto Quintero iba a ser diputada local, efectivamente se convirtió en diputada local. ¿Y qué pasó con Perla del Socorro Ibarra? Bueno, la otra gran protegida del gobernador Francisco Vega de la Madrid fue procuradora de justicia del Estado, y en todo ese tiempo, en un acto por entero irregular y solapado por el Poder Judicial del Estado, ¿sí? El Poder Judicial del Estado, le mantuvieron el cargo de funcionaria del Poder Judicial, la mantuvieron como magistrada en una
evidentísima irregularidad, le insisto que fue solapada, la comentamos aquí, la denunciaron colegios de... Tuvieron licencia tras licencia mientras ella despachaba como procuradora de justicia del Estado y seguía activa en sus derechos laborales. Y tal como era previsible, porque también esa ruta ya estaba muy cantada, lo supimos en su momento, ella iba a regresar al Poder Judicial. Ahí estaba su silla intocada y de esta manera además iba a regresar pues prácticamente para jubilarse por razones de edad. Así que le aseguraron la pensión vitalicia para ella, ¿no? De esta manera. Protegida pues una de las dos protegidas directas del gobernador Francisco Vega de la Madrid. Recientemente, por cierto, le quiero decir, el Poder Judicial del Estado sorprendió con la designación de su hijo, a quien lo designaron director de una de las instituciones del Poder Judicial, una de las áreas del Poder Judicial, con cargo de director y con un muy buen sueldo. Por cierto, a su hijo, el mismo abogado, a quien con apoyo de su madre se le fue ubicando en una carrera muy meteórica dentro de las filas del Poder Judicial y del gobierno, y al final le otorgaron una patente de notario que le fue quitada de inmediato cuando llega esta administración estatal encabezada por Jaime Bonilla Valdés. Usted recordará que la administración actual revirtió varias patentes de notario. Bueno, una de las patentes de notario le había sido entregada al hijo de Perla del Socorro Ibarra. Así las cosas. Cosas que se sabían con el tiempo, que se vinieron confirmando, sobre todo a partir de que este gobierno que llegó con el ánimo de desmontar el panismo en el poder, exhibió con claridad, confirmando cosas que se escuchaban desde hace muchísimo tiempo. Esos son datos duros, tal cual, así se los comparto. Carlos Neri, qué gusto saludarte, es viernes, mi estimado Carlos. Gracias por acompañarnos. Toño Carpio, buenos días. Tony Solís, bienvenido, buenos días. Abel Ponce Cota, buen día, muchísimas gracias. Qué gusto que nos acompañen. Gracias a todos ustedes. Le voy a compartir esto que parece, bueno, es interesante, usted juzgue. Así fue la entrega física del Centro de Gobierno del Estado. Ya sabe, porque se lo comentamos el día de ayer, que en una ceremonia le entregan formalmente el edificio a la Universidad Autónoma de Baja California, pero así ocurrió este proceso de entrega. Se lo voy a compartir. Fue una decisión de gobierno controversial, que sigue siendo controversial, pero que nadie detuvo, nadie contuvo, nadie combatió oportunamente y se materializó finalmente, a pesar de las críticas de algunos grupos y de algunos sectores de esta ciudad particularmente. Así ocurrió la entrega. Sí. Hoy conoció la... de gobierno. Aquí está las cartas de los institucionales, aquí estaban las hojillas de los documentos que vienen a solicitar. Todo esto era la parte de migrantes aquí, una sala de juntas, administrativo y una oficina que estábamos allá de múltiples allá a la vuelta y otras del delegado
de gobierno en Tijuana. Es un lugar chiquito. Pero ya donde estás ahora, ya te lo hiciste con alfombra y todo. Fíjate que era un centro de la cultura y la legalidad, que era un elefante blanco que hicieron en los gobiernos de España. Estaba abandonado. Entonces volvimos y ahí metimos. Como los edificios donde fuiste hoy, estaban abandonados. Sí, el consorcio está abandonado. Sí, el gobernador le dio vida ahí. Se han trasladado varias secretarías, el SAT, el mismo gobernador, el mismo. Sí. Hoy conoció la futura oficina ahí, que ya la tendremos en un par de días. Así que muy bien, ¿no? Créeme lo que no se causó gran trastorno para mover las oficinas. Fue relativamente fácil. La mayor parte de estas oficinas, esos espacios, estaban ocupados por espacios de archivo. Porque ahora que me doy cuenta que el problema fue mover los archivos, no la gente. Además nos dio un dinamismo. Por ejemplo, el registro público que estaba aquí a la vuelta. Ahora pusimos 7 oficinas, gracias a Alberto, porque pusimos algunas en las recaudaciones. Sí, claro. Entonces descentralizamos el registro público. Teníamos una, ahora tenemos 7. Además, vamos a la era cibernética, digitalizada, de redes, que es donde la gente ya va a empezar a pagar. Ahora la pandemia nos enseñó muchas cosas. Cómo ya nos aprendimos a ser más independientes en ese aspecto. Esas reuniones de Zoom también, ya la gente se educó. Muchas generaciones ya, pues no los muchachos, ¿no? Porque eso está muy milenios, ¿no? Pero uno a realmente comunicarte por las redes, la pandemia nos obligó. Pues el proyecto de la Universidad Gobernador, aquí estaría un aula magna, junto con la otra que se encuentra de aquel lado, una biblioteca y una cafetería, y el área de aquel lado estaría lo que son clínicas odontológicas, es decir, va a haber un beneficio, que eso no lo podemos hacer a distancia, hay que hacerlo con el paciente, habría clínicas también médicas, y ese es un servicio que la universidad va a responder con esa responsabilidad social universitaria que tiene. En el piso del medio serían cubículos para maestros, laboratorios, talleres, y en el tercer piso serían todos los salones de los alumnos de la universidad, de lo que sería el centro universitario del área de la salud. Muy bien, perfecto. Por ahí, es por acá, seguimos por acá, por este lado. Rector. ¿Izquierda? ¿Cómo? A ver, Ricardo, ¿por allá? Ok, venga. Vamos a bajar. Tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué? Interesante este proceso. Ok. Pues aquí era lo que era recaudación, como ves ahí. Ahora ya lo conociste allá. Eso es lo que estaba aquí. Mucho espacio muerto. Allá copó todo perfectamente. Más compacto, más ejecutivo. ¿Quién trae las llaves para entregárselas? Oficial. Aquí a mi amigo, el secretario. Bueno, te las das para que tú me las... Ok. Gobernador, te entrego las llaves. Okay. Perfecto. Señor rector, tenga usted las llaves del edificio. ¿Es usted ya responsable por él? Lo recibimos, somos los responsables. Pues ahora nos toca nuestra parte, que es que este edificio sea lo más eficiente para que podamos recibir a más jóvenes a la universidad. Así es. Cuente con eso. Buena hora. Muchas gracias, amigos. Pues muchas gracias y nos vemos a la próxima. Bueno, pues ahí tiene usted. Así fue la entrega del edificio. Este es un acontecimiento histórico, sin duda. Después de medio siglo, prácticamente, de operar ahí la sede del gobierno estatal, finalmente ahí está, ¿no? Independientemente, porque eso ya no es tema, la verdad,
de si fue una decisión buena o fue una decisión mala. Ya es un hecho consumado, oficialmente desde ayer, ya usted lo vio, la entrega formal del edificio a la Universidad Autónoma de Baja California, ya completamente desocupado. Evidentemente hay, porque esto se lo puedo afirmar con certeza, porque tengo los datos duros para hacerlo, ha habido molestias para los usuarios regulares de estos servicios que proporcionaba el gobierno del estado de manera presencial, servicios de ventanilla, como los del registro público de la propiedad, servicios de ventanilla como la entrega de las cartas de antecedentes no penales, servicios de ventanillas para recaudación, ese tipo de trámites que hoy se han separado y enviado a otros sitios de la ciudad. Pues sí, esto representa una molestia para el usuario. Sí, no tener todos los servicios en un solo lugar seguramente lo es. El proceso de adaptación tomará un poco de tiempo, pero eventualmente estaremos entrando en otra dinámica. Las oficinas a las que fueron llevadas estos servicios se van a normalizar, la gente se va a familiarizar con la ubicación, irá encontrando sus espacios y finalmente la gente también llegará a la conclusión de que esto no tiene vuelta de hoja, que ahí es donde hay que hacer ahora los trámites y tendrá que ir a hacerlos ahí. Sí, claro, pero esto no va a durar mucho. Le quiero decir que muy razonablemente, ¿cuánto le gusta? ¿Un mes? Para que se normalice esto, posiblemente sí, no más allá. Así están las cosas, así se escribe la historia. Interesante este proceso de entrega física del centro de gobierno al que cuesta trabajo hacerse a la idea de que ya es otra cosa distinta a lo que conocimos, ¿no? Para nosotros como reporteros era común, estábamos familiarizados con cada espacio de ese edificio, con cada oficina, con cada proceso administrativo que ahí se llevaba a cabo. Y ciertamente será un edificio extraordinario para la UABC, sin duda lo será, porque tiene un auditorio que es ideal para conferencias, para eventos de la universidad, tiene un área que será de cafetería, obligado que la exista, lo tiene una plaza, ya viéndolo como estudiante de universidad, será una instalación extraordinaria. Los trabajos de adaptación, con las obras complementarias, no tardarán en iniciar, ya estaban previstas, ya fueron anunciadas recientemente por el rector de la universidad, la definición, el proyecto arquitectónico, ya todo quedó listo, así que en poco tiempo se van a llevar a cabo esas obras y la universidad tendrá un nuevo espacio destinado a formar médicos. Básicamente esa será la vocación. Veremos cómo termina adquiriendo una nueva personalidad ese edificio. Eso va a ser muy interesante verlo. ¿Quién más nos acompaña por aquí? Don Gustavo Espíndola también nos acompaña. Políticos mexicanos. Siendo políticos mexicanos, dice Gustavo Espíndola, saludos, bienvenido. Toño Carpio, promoviendo la Escuela de Medicina sin protocolos de sanidad por pandemia. Sí, fue muy interesante ese dato, efectivamente, ¿no? Ninguno traía cubrebocas ni careta ni nada por el estilo. Fue inevitable observarlo, ¿no? Ya en su mayoría todos esos actores de la película que acabamos de compartirle ya sufrieron el contagio de COVID 2 veces el gobernador, Amador Rodríguez Lozano también, en fin, era como en los viejos tiempos.
Esa imagen fue muy interesante. Luis Huicho Navarro, ¿cuándo se tapará el hoyo del parque que destruyó Osuna y Carolina? Buena pregunta. Parece que difícilmente eso ocurrirá en la actual administración estatal. Le queda cada vez menos tiempo al gobierno del estado y hay ahí algunas complicaciones a raíz de un amparo promovido por el patronato del Zócalo. Así es que el desarrollo de esa zona está todavía pendiente. Interesante. Oiga, le quiero recordar que Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana nos está invitando a todos para que este 22 de marzo, dentro de 3 días, nos empapemos de información. Sí, el organismo que opera el agua dice empápense, pero de información, porque resulta que el día 22 es justamente el Día Mundial del Agua, y con el lema Unidos por el Agua, el área de cultura del agua, que así se llama dentro de Comisión Estatal de Servicios Públicos, ha organizado conferencias en vivo con expertos que tratarán diversos temas relacionados precisamente con el agua. Así que la invitación es para que nos conectemos todos a través de la página oficial de Facebook de Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana y nos demos una bañadita, ¿no? Una empapada de información y contenido, sobre todo para darle, dice Comisión Estatal del Agua, darle el valor que merece el agua. Son por lo menos tres temas que ha preparado la Comisión Estatal, así que ahí está la invitación y se la compartimos. Mire, hoy el gobernador del estado, en la transmisión de la mañana, habló, pero de pasadita, sobre el tema de Zulema Adams, la alcaldesa que fue vinculada a proceso en las últimas horas por algunos manejos indebidos en los que habría incurrido junto con el tesorero, quien también fue vinculado a proceso. Y la pregunta para el gobernador fue, oiga, ¿no le parece que es momento de promover la desaparición de poderes en Tecate? Y entonces el gobernador no quiso entrar mucho allí en profundizar en el tema, la verdad, y se limitó a decir que, pues bueno, en todo caso debe ser el Congreso del Estado el que decida si existen elementos o si se debe o no promover la desaparición de poderes hacia esta administración y concretamente en contra de la presidenta municipal, ¿no? Implicaría retirar a estos funcionarios, designar nuevos funcionarios, una responsabilidad que seguramente corresponderá al Congreso local. Entrar en otro proceso cuando a esta administración le quedan ya, ¿qué le puedo decir? 7 meses posiblemente, pero todo puede ocurrir. Por lo pronto el gobernador no quiso entrar en profundidades, tampoco quiso opinar sobre la pregunta específica que le hicieron respecto de la decisión de la alcaldesa Zulema Adams aparentemente de buscar una diputación federal y se habría registrado en su intención de ser candidata para una diputación federal. Ahí prácticamente se lavó las manos el gobernador, dijo que era pues decisión del partido, ¿no? Finalmente, como que hoy no venía con muchas ganitas de hacer ruido al chicharrón por ese lado, ¿no? De hacer mucho escándalo. Pero hubo otro tema donde sí profundizó un poco más y se lo comparto a continuación. Escúchelo usted. Pues no hay fecha que no se cumpla ni pagaré que no se venza. Este señor por muchos años, bueno, dirigió al partido de derecha por mucho tiempo y ahí está la evidencia. José Luis Obando Patrón. Esto no se veía nunca porque todos se encubrían. Llegaba un gobierno y se arreglaba con los que
iban entrando, y los que salían, pues salían decorosamente, inclusive, como dice el presidente, no solamente no les hacían nada, sino hasta les daban un puesto de mayor jerarquía, ¿verdad? Entonces, esa es la evidencia de lo que ha estado pasando en Baja California por tantos años. Claro que estos detractores no van a estar contentos. Están siendo juzgados, pero es por el pueblo. Esto lo ha sabido el pueblo de mucho tiempo. Y en todas las jornadas por la paz nos dice la gente, ¿cuándo van a hacer justicia? La gente no quiere venganza, quiere justicia. Que regrese el dinero, como la señora esposa de Kiko, que ya admitió regresar los casi 8 millones de pesos que se habían desaparecido. Ya está dispuesta a entregarlos. Creo que este mes se va a llevar a cabo eso. Y eso es muy bueno. Lo importante es que reconozcan que fueron unos abusivos, que repongan ese daño. Claro que el daño que le hicieron a la sociedad, eso, imposible. A los niños que no tuvieron escuela porque todos se lo robaban, a los niños que no le daban alimentos porque todos se lo robaban. Eso pues ya son gentes que, ¿cómo les puedes reponer su futuro? Estos son daños irreparables. Este señor acusaba a nuestro gobierno de que estaba lleno de corrupción. Y mírenlo ahora, igual que Leizaola, igual que Arturo González, o sea, todos ellos, ahora en el caso de la presidenta municipal. Y recuerden ustedes que la corrupción no tiene género, hombre o mujer. No se trata de señalar a nadie por género, porque tanto Arturo y ella pues son diferente género, pero padecieron de lo mismo. Entonces, por eso los comentarios. Es que antes no se divulgaba todo esto porque tenían cooptada la prensa. Ahora la gente puede opinar y decir exactamente lo que piensan. Y esto es lo que piensa la mayor parte de la población. Lo de César al César. ¿Tenemos algún otro comentario? No. Muchas gracias. Gracias, gobernador. Órale. Bueno, pues ahí tiene usted, ¿no? Sobre el caso de José Luis Obando Patrón, dirigente estatal del Partido Acción Nacional. Hugo Galindo dice, ¿por qué los políticos mexicanos se sienten virreyes? Estas acciones me recuerdan al PRI-PAN, que hacían las cosas sin escuchar las reclamaciones de la gente, escondiéndose para entregar el edificio sin comunicar a la prensa, dice. Armando Fidel Ramos Hernández, es verdad lo que dice el gobernador Bonilla. Saludos. Bienvenido, Armando. Bienvenido, saludos. Otro tema que le quiero compartir es un tema de carácter nacional, es importante. Finalmente, un juez ha otorgado 3 suspensiones definitivas contra la ley eléctrica promovida por el presidente López Obrador. El juez segundo de distrito en materia administrativa, especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, Juan Pablo Gómez Fierro, suspendió de manera indefinida la reforma a la ley de la industria eléctrica, concedió 3 suspensiones definitivas a los juicios de amparo con número de expediente 118, 119 y 120 de este año, interpuestos por diversas empresas energéticas, con efectos para que se suspendan todas las consecuencias del decreto. La suspensión definitiva que se concede, dice la resolución, es para el efecto de que se suspendan todas las consecuencias derivadas del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de marzo de 2021, hace 10 días. El pasado 10 de marzo, luego de la publicación de la reforma, el Poder Judicial de la Federación recibió los primeros amparos contra esa modificación legal. Los asuntos fueron turnados al juez Gómez Fierro, quien al conceder las suspensiones les dio efectos generales, con el argumento de que conceder las medidas a favor de los quejosos, es decir, solamente de ellos estarían en ventaja competitiva frente al resto del sector, lo que resulta violatorio de derechos humanos. Esto cambió. Regularmente un juicio de amparo tiene un resultado para el que le promueve, y si el juicio le favorece,
le favorece a él, el beneficio es para él estrictamente, no para los demás. Cada uno tendría que promover su propio juicio. Bueno, aquí, con esta resolución, se benefició a todos aquellos que podían sentirse agraviados por la ley eléctrica. Ante esta situación, usted recordará, y aquí se lo comentamos en su momento, el presidente López Obrador solicitó al ministro de la Corte, Arturo Saldívar, investigar al juez, porque dijo que en los asuntos hay intereses particulares que buscan perjudicar las finanzas públicas. El ministro Saldívar respondió al presidente que si el Consejo de la Judicatura Federal encuentra elementos, entonces investigará al juez. Y recalcó algo que es importante, que los juzgadores federales cuentan con autonomía para resolver los asuntos que son sometidos a su consideración. Este es un pilar en la independencia de los poderes, del Poder Judicial concretamente. Así que antes no siempre se hacía valer, era muy difícil en el sistema político que vivimos que le dijeran que no al presidente de la República, imagínense nada más. Se daban casos, pues, finalmente, en que el Poder Judicial Federal buscaba mantener cierto nivel de autonomía, entendiendo que políticamente sería muy difícil contradecir al presidente de la República. Pero en los últimos años, incluso antes de que llegara López Obrador al poder, antes de que llegara la 4T, ya empezaba a crecer el margen de autonomía y libertad de estos poderes, del poder concretamente del Poder Judicial de la Federación. Aunque sigue habiendo una influencia importantísima, por supuesto. Esto no desaparece ni siquiera en el gobierno de la 4T. Dice Arturo Saldívar que definitivamente no hay ninguna investigación abierta contra el juez que suspendió la reforma eléctrica. El ministro dice que está analizándose la queja del presidente contra el juez Juan Pablo Gómez Fierro por conceder amparos para frenar la entrada en vigor de la reforma a la ley de la industria eléctrica. Pero dice que está por determinarse si existe o no elementos. Hasta este momento no se ha abierto un expediente, un juicio, una investigación. Es claro, dijo, que estamos viviendo un momento de división de poderes. Si el Poder Judicial estuviera sometido al Ejecutivo, sería absurdo que el presidente tuviera que salir públicamente a expresar su desacuerdo. No es nada peculiar y diferente en el actuar con esta carta. Hasta este momento no se ha abierto ninguna investigación en contra de este juez, insiste Saldívar, y consideró que la constitucionalidad de la nueva ley eléctrica probablemente terminará en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El ministro presidente señaló que la mayoría de los jueces son honestos, aunque reconoció que también hay casos de corrupción y que se está combatiendo con energía. Esta es la posición del presidente, del ministro presidente, ¿no? Este es un tema que está poniendo a prueba justamente la división de poderes. El presidente de la República, a diferencia de lo que hacían otros presidentes, ciertamente, no salían públicamente a decir lo que pensaban, como lo hace hoy el presidente de la República. Hoy salió nuevamente el presidente Andrés Manuel López Obrador a decir lo que piensa. Y lo dijo de esta forma. Era en el sentido de que es un descaro y vergüenza que las empresas Walmart y Bimbo se hayan amparado contra la ley eléctrica. Lo leí hoy en la prensa o en las redes. Este amparo de Bimbo y de Walmart es un descaro ya. Ofrezco disculpar a las dos empresas por exponerlo, pero ¿cómo van a acudir al amparo para seguir manteniendo subsidios? Les debería dar vergüenza, dijo el presidente López Obrador en la conferencia de prensa mañanera desde Coatzacoalcos, Veracruz, donde se encuentra el presidente.
López Obrador advirtió que ahora que se ampararon Bimbo y Walmart, dará a conocer cuánto pagaban de electricidad. ¿Por qué quieren mantener esos privilegios?, dijo López Obrador. Refirió que se han presentado muchos amparos, más los que se acumulen, pero llegará hasta las últimas consecuencias en el marco de la ley y que resuelva la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Este es un proceso legal que inicia con una suspensión. Se tiene que ir revisando y seguramente este asunto va a llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que declaren inconstitucional la ley. Necesitan tener mayoría absoluta o 2/3 partes de los votos de los ministros de la Corte. Con 4 ministros que digan no, no podrán declarar inconstitucional la ley. Señaló que muchos ciudadanos desconocen que Bimbo y Walmart participan en el mercado de la energía eólica con empresas eléctricas, además de sus actividades comerciales, y como son productores de electricidad, reciben subsidio. Ahora, ¿qué queremos? Que haya un trato igualitario para que no quiebre la Comisión Federal de Electricidad y no aumente el precio de la luz y las gasolinas. Para que eso no pase, tenemos que cuidar a la Comisión Federal de Electricidad, a Petróleos Mexicanos, limpiar de corrupción a Pemex y a Comisión Federal, pero también no permitir que haya estos privilegios en beneficio de corporaciones económicas nacionales o extranjeras, es lo que dijo el presidente esta mañana, y reiteró que no se trata de una nacionalización ni expropiación, porque se están respetando los contratos, pero la ley se cambió para que no existan esos excesos y esos subsidios. Y le agregaría yo, porque ya lo dijo el presidente en los últimos días, se está negociando con los que ya tienen los contratos y tienen derechos protegidos ya por estos contratos, se está negociando para que voluntariamente acepten estas empresas, pues pagar más a cambio del servicio que reciben. Si no eliminar por completo el beneficio obtenido a través de esos contratos, pues por lo menos que en un acuerdo conjunto para mantener sus contratos vigentes, que bajen sus pretensiones. Si esto no ocurre, por cierto, le agrego, entonces sí, el gobierno federal podría intentar de diversas formas revertir esos contratos a favor de las empresas beneficiadas, entre ellas la empresa española Iberdrola. Ya casi nos vamos, pero le quiero comentar el dato de que, y se lo anticipábamos anoche, tarde-noche, los gobiernos de México y Estados Unidos informaron que alcanzaron un acuerdo para que Estados Unidos preste a nuestro país 2,5 millones de dosis de la vacuna producida por AstraZeneca, que hasta hoy están almacenadas sin uso, debido a que no está todavía aprobada por las autoridades estadounidenses. El presidente López Obrador dio a conocer desde Veracruz que hoy se materializa el apoyo del gobierno del Estado, del gobierno de Estados Unidos, lo que ayudará a contar con vacunas suficientes para inmunizar a todos los adultos mayores antes de que termine abril. Son vacunas prestadas, le insisto, el gobierno de los Estados Unidos fue muy claro. Primero, sus ciudadanos. Primero, garantizar el abasto de vacunas para sus ciudadanos. Y después, los excedentes de la producción de vacunas que se generan en Estados Unidos, entonces serían exportados. Se permitiría que las empresas, las fábricas, las farmacéuticas exporten el producto a todos los demás países. Son empresas privadas, pero como se está viviendo una circunstancia especial por la crisis global debido a la pandemia, el gobierno de los Estados Unidos está regulando y controlando esta producción de las empresas privadas, para garantizar primero el abasto de medicamento para sus connacionales y después a todos los demás. Y también interviene en la lista de los países a los que se permitirá la exportación de la vacuna. Esa lista la encabezan, esto ya lo dijo el gobierno federal de los Estados Unidos, la encabezan
México y Canadá. Pero antes de llegar a ese punto, por lo pronto está la disponibilidad de 2,5 millones de vacunas. Canadá recibiría 1,5 millones de vacunas de AstraZeneca. Están ahí almacenadas en espera de que el gobierno de los Estados Unidos, su órgano regulador, apruebe la aplicación de AstraZeneca en la Unión Americana. Y esa es justamente la vacuna que nos estaría prestando y que estamos obligados en nuestro país a regresarle a los Estados Unidos en su momento, cuando Estados Unidos apruebe finalmente que es posible aplicar AstraZeneca en la Unión Americana, entonces México tendrá que regresarle sus 2,5 millones de vacunas. Y mientras, bueno, pues llegó el cuarto embarque del producto Sinovac de origen chino. Este es el dato. La farmacéutica china Sinovac ha entregado a México 3 millones de antídotos contra el COVID-19 en 4 embarques. Están siendo aplicados a adultos mayores. En Ensenada se ha estado aplicando Sinovac. Autoridades de laboratorios de biológicos y reactivos de México, Birmex, y la Administración General de Aduanas recibieron el cuarto cargamento. Es 1 millón de dosis de vacuna que se suman a 200,000 que llegaron el 20 de febrero, 800,000 el 27 de febrero, y será 1 millón el día 13 de marzo. No, fue 1 millón el 13 de marzo. Esos son los 3 cargamentos. El cuarto es este que acaba de llegar. En esas condiciones está el panorama. Oiga, esto, antes de retirarnos, le quiero compartir esto. Es una denuncia, es una queja que está presentando un empresario ensenadense contra un partido político, concretamente el Partido Encuentro Solidario. Se lo presento, conózcalo. Es época de casi de campaña. Esto ya no tarda en arrancar formalmente, pero ahí le tiene usted, ¿no? Este empresario dice que el dirigente estatal del Partido Encuentro Solidario, Alfredo Ferreiro Velasco, durante casi 8 meses lo mantuvo como aspirante a diputado local. Sin embargo, a través de un mensaje en su teléfono, así, de simple, sin mayor trámite, le notificó que dejaba de serlo. Alejandro Jara Soria, que es a quien usted ve en pantalla, dice que Ferreiro Velasco ni siquiera tuvo el valor de darme en la cara. Me notificó por un WhatsApp. Dijo este hombre, que también fue presidente de la Canacintra en Ensenada, y quien señaló que la estructura que construyó y consolidó en el distrito 16, pues se la va a llevar a una nueva trinchera. Refirió que la tarde de ayer circuló un comunicado a través de las redes sociales en el que se advertía que dejaba de ser precandidato a diputado por el distrito 16 por el PES. En su lugar será designado Sergio Razo. Yo le pido al precandidato a la gubernatura, Jorge Janrón, que tenga mucho cuidado y que no se confíe de Alfredo Ferreiro, porque no es una persona de fiar, ya que no tiene palabra. Aclaró que no fue él quien buscó al partido, sino que fue quien desde agosto del año 2020 lo invitó para que fuera su candidato
en el actual proceso electoral y dijo que desde entonces trabajó en la conformación de su estructura para la campaña. Aquí se demuestra la falta de seriedad de este partido, su falta de lealtad a quienes sí somos leales a nuestra palabra, aún después de haber recibido otras ofertas. Nosotros sí tenemos todo el compromiso con los ciudadanos, como lo hemos hecho en otros espacios, dijo este empresario, que sigue muy molesto evidentemente, y que podría eventualmente lograr la postulación a través de otro partido. No ha definido todavía qué trinchera sería esa, pero bueno, pues así están las cosas. Pues es un proceso electoral, son cosas que ocurren con alguna regularidad. Se dan casos. En cada proceso electoral hay historias de esta naturaleza. Veremos en qué termina y ya se lo compartiremos, por supuesto. Oiga, le quiero agradecer enormemente que nos haya acompañado en esta primera edición de AFN Político y algo más. Le reitero la invitación para la edición de la 1 de la tarde. Estamos de regreso en un rato más. A las 3 de la tarde, la repetición, la transmisión en horario diferido de la edición nocturna. Los reporteros del barrio también sale de noche, a través del canal 73 de CNR estatal. Esta opción de televisión por cable que nos lleva hasta Yuma, Arizona, San Luis Río Colorado y lugares circunvecinos. No sabe este señor que Hank es quien está haciendo las modificaciones, dice Toño Carpio. Bueno, veremos y diremos, ¿no? Por lo pronto, no es lo mismo Alejandro Jara que Jorge Hangrón. Creo que si es el caso, como señala el empresario quejoso de Ensenada, el PES no le haría o difícilmente le haría algo así a Jorge Hangrón, evidentemente. Hay niveles, seguramente dirán los señores del partido, ¿no? Pues hay niveles. Yo quiero ver que Alfredo Ferreiro Velasco le haga algo así al ingeniero Jorge Hangrón. Creo que eso no lo verán nuestros ojos. Dicho con todo el respeto para el empresario Alejandro Jara. Oigan, gracias a todos ustedes. Nos vemos en un rato más. Pásenla muy bien, con permisito. Y es todo por hoy. Lo invitamos para que nos siga de lunes a viernes, de 12 a 1 de la tarde, por este canal. Agencia Fronteriza de Noticias es el portal de noticias más influyente y que sí se lee.